Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Hoy te traigo un nuevo episodio de Vida de los Estoicos, en el que hablaremos de uno de los ejemplos más representativos de lo que esta filosofía puede suponer si alguien se adhiere a sus principios no solo de palabra, sino que viva conforme a ellos. Si eres capaz de escucharlo hasta el final, apuesto a que admirarás a este personaje más incluso que el archiconocido Séneca. O bueno, es mi opinión. Y si no, al tiempo. Comenzamos. La Tribu Estoica. Cada par de generaciones, o quizás cada pocos siglos, nace un hombre con una constitución de hierro, modelado con un material más resistente que los demás. Ellos son los personajes que acaban convirtiéndose en nuestros mitos, en nuestras leyendas. Marco Porcio Catón fue uno de esos hombres. Incluso en su época había una expresión que rezaba: «No todos podemos ser como Catón». Catón llevaba la grandeza en la sangre. Nació en el año 95 a.C., en una familia que, a pesar de sus orígenes plebeyos, estaba afianzada en la aristocracia romana. Su bisabuelo, Catón el Viejo, empezó su carrera como tribuno militar y fue ascendiendo de cargo, pasando por cuestor, edil y pretor, hasta ser cónsul en el año 195 a.C., a la par que incrementaba su fortuna agrícola y se ganaba un nombre defendiendo las costumbres de los ancestros, el mos maiorum, contra las influencias modernizadoras de un imperio en expansión. Irónicamente, una de las influencias más importantes de Catón fue la filosofía, contra la cual su bisabuelo había luchado de forma tajante con su celo conservador. Al fin y al cabo, su bisabuelo fue partidario de expulsar de Roma a los filósofos que integraban la embajada de Diógenes en el año 155 a.C., embajada que ya tratamos en el episodio 53. Casi todos los estoicos anteriores y posteriores, en parte, alcanzaron la fama por sus textos y sus palabras. Sin embargo, Catón no es recordado por sus palabras, sino por sus actos y por lo que representó. Consiguió dejar constancia de sus convicciones a través de sus actos y se ganó una reputación mayor que la de cualquiera de sus antepasados, cual monumento destinado a durar eternamente. De hecho, este libro es una aceptación de que se puede aprender incluso más a partir de los actos de uno mismo que a partir de sus palabras. Es evidente que más allá de su determinación, también había un intenso y casi radical compromiso con la justicia y la libertad. Ante los abusos no podía quedarse de brazos cruzados. Incluso en su infancia siempre daba un paso al frente para defender a los niños pequeños de los mayores. En una ocasión, después de visitar a Sila en su casa, Catón le preguntó a su tutor por qué había tanta gente que le rendía homenajes y favores. ¿Acaso Sila es tan popular? Sarpedón le explicó que Sila no recibía esos honores porque fuera un hombre muy querido, sino porque era muy temido. «Entonces, ¿por qué no me diste una espada para que pudiera liberar a mi país de la esclavitud?», respondió Catón. Esa era la intensidad y el carácter que Plutarco describiría como implacable que propició que Sarpedón lo introdujera en el estoicismo, con la esperanza de que aquel joven pudiera canalizar adecuadamente su rabia y su firmeza. Catón fue alumno de Antípatro de Tiro, el cual le enseñó los principios básicos del estoicismo. Pero a diferencia de muchos estoicos de su época, el joven Catón no solo estudió filosofía, sino también oratoria. Rutilio Rufo, de quien hablamos en el episodio 63, había guardado silencio para defenderse de las acusaciones, pero ese nunca sería el estilo de Catón. Armado con un carácter resolutivo y osado, una gran habilidad para hablar en público y los principios éticos estoicos, Catón se convertiría en una formidable figura política, una figura singular que todos sabían que nunca podrían comprar. Pero antes de hacerse un nombre en la política, Catón fue un soldado. En el año 72 a.C. se presentó voluntario en la Tercera Guerra Servil contra Espartaco. Habría sido inconcebible que otra persona ocupara su lugar. Para Catón, las acciones y los sacrificios que uno está dispuesto a realizar, especialmente cuando se trata de defender la patria, son aquello que le permitía ser un filósofo.
Por ello, en cada una de las batallas de esa guerra se mostró intrépido y comprometido, como creía que todo ciudadano estaba obligado a ser. En el 68 a.C., después de esta experiencia, con 27 años, ya estaba preparado para presentarse como tribuno militar, el mismo cargo que había ocupado su padre antes que él. Es posible que la corrupción fuese un mal endémico en Roma, pero él nunca aceptó el argumento de que todos lo hacen, y se ganó el respeto por ello, o al menos le sirvió para distinguirse de los demás. Pero la guerra, que empezó como una gran aventura, pronto le rompería el corazón. En el año 67 a.C. recibió una carta que anunciaba que su hermano Caepio estaba enfermo. Catón y Caepio siempre habían sido distintos. Su hermano se rodeaba de unos lujos y unos favores que Catón nunca se habría permitido. Pero cuando se trataba de un hermano, a veces miras hacia otro lado. No obstante, Catón fue más allá. No solo disculpaba sus excesos, sino que lo idolatraba, y al saber que estaba a punto de morir, no dudó en correr a su lado desafiando los peligros que implicaba cruzar un mar tormentoso en una diminuta embarcación. La vida no es justa, y a casi nadie le importan nuestros planes o sentimientos. Catón era consciente de ello, porque había visto escrito ese tipo de sabiduría de innumerables formas en los libros de filosofía que tanto amaba. Sin embargo, cuando desembarcó en Tracia, después de un peligroso viaje, descubrió que había llegado apenas unas horas tarde para poder despedirse de su hermano. Fue un golpe demoledor, y Catón no pudo contener sus lamentos. En cualquier caso, esa experiencia no pervirtió su integridad ni el compromiso con sus ideales. Durante el luto, Catón rechazó educadamente todos los costosos regalos que sus amigos enviaron para sufragar los ritos funerarios y pagó de su propio bolsillo lo que otros enviaron en forma de incienso y ornamentos. La herencia pasó íntegramente a la hija de Caepio, sin que se dedujera un solo céntimo para los gastos del funeral. Catón cubrió todos los gastos. Superado aquel dolor, con 30 años, Catón estaba preparado, decidido e ilusionado para presentarse al cargo de cuestor. Era su primer contacto con el Senado y, sobre todo, una oportunidad para acabar con la corrupción y devolver a Roma sus valores fundamentales. Aprovechó su mandato para reformar la hacienda pública, expulsar a los secretarios y escribanos corruptos, erradicar las ganancias ilícitas de Sila y perseguir a los morosos. Era el primero en llegar al trabajo y el último en abandonarlo, y parecía disfrutar rechazando los proyectos de los políticos que requerían gastos innecesarios o lujos financiados por el Estado. ¿Ese rigor le granjeó enemigos? Pues por supuesto, era inevitable. Como Cicerón, Catón también estaba enemistado con Catilina y otras personalidades poderosas que luchaban por controlar un Estado cada vez más cleptómano. Los historiadores cuentan que los poderosos siempre se mostraron hostiles con Catón porque su sola presencia los avergonzaba. Catón nunca se beneficiaba de las reformas ni acumulaba riquezas indirectamente. De hecho, a pesar de su clase social y su ilustre familia, a menudo parecía que pasaba dificultades económicas. Se negaba a vestir los extravagantes y brillantes ropajes de color púrpura que estaban de moda en el Senado, y prefería llevar una túnica oscura, normal y corriente. Nunca usaba perfumes, andaba descalzo por las calles de Roma y no llevaba nada debajo de la toga. Mientras sus amigos montaban a caballo, él disfrutaba caminando a su lado. Nunca abandonó Roma si había una sesión de Senado. No celebraba fiestas ostentosas ni se atiborraba en los banquetes. Además, era muy escrupuloso a la hora de reservar los manjares más selectos para los demás. Prestaba dinero sin intereses a sus amigos y tampoco tenía un séquito o guardia personal, y cuando estaban en el ejército dormía en las trincheras con sus tropas. Es posible que el carácter férreo de Catón fuera un don de nacimiento, pero es incuestionable que sus elecciones le forjaron una armadura adicional y lo prepararon para las pruebas que se encontraría en el futuro. Por lo común, a todos nos preocupa lo que la gente piense de nosotros. No queremos parecer demasiado distintos y por ello adquirimos los mismos gustos. Aceptamos lo que hace la multitud para que ésta nos acepte. Pero al hacerlo nos debilitamos, permitimos que nos compren sin recibir nada a cambio. De entre todos los estoicos, Catón fue el que practicó de forma más activa las ideas de Aristón, que aconsejaban ser indiferentes a todo aquello que no fuera la virtud. La opinión pública, mantener las apariencias, las marcas. Catón podría haber disfrutado de cualquier lujo, pero eligió una vida espartana. Y si bien es posible que su comportamiento fuera un poco soberbio, también sabemos que sus paseos por las calles de Roma estaban acompañados de saludos educados y una predisposición a ayudar a los más necesitados. La reputación no era lo más importante. Lo que importaba era hacer el bien, pues los resultados de obrar bien no desaparecerán nunca.
En cambio, aunque tomar un atajo o hacer algo malo puede proporcionarnos unos instantes de descanso, el placer desaparecerá rápidamente, pero la maldad nos perseguirá toda la vida. Para Catón, su trabajo, siguiendo la tradición que empezó Diógenes, era servir al bien público, ni al suyo ni a los intereses de sus familiares. Servía para el bien de la nación. Ese era el trabajo de un filósofo, a pesar de que su escéptico bisabuelo o el buscafama de Cicerón no lo entendieran de ese modo. El estudio del estoicismo le había enseñado la importancia de practicar, de resistir activamente a la tentación y liberarse de las comodidades y las necesidades externas. Sus antepasados eran un auténtico ejemplo de ello, y él pretendía seguir el mismo camino, de principio a fin. No todos los romanos podían ser como Catón, pero Catón podía representarlos a todos. De hecho, Catón creía que su trabajo era una especie de cortafuegos para evitar o frenar el colapso de Roma y la renuncia al mos maiorum que tanto representaban sus antepasados. Por ese motivo inventó un truco político que sigue vigente en la actualidad, la obstrucción. Usando su oratoria y su fuerza de voluntad, Catón defendió las posiciones de su bando, hablando como si no hubiera un mañana. De ese modo logró impedir la entrega de los contratos de recaudación de impuestos a partidos corruptos y evitó leyes que violaran el espíritu de las viejas costumbres de Roma. Si las diferencias entre Catón y Cicerón estaban relacionadas con dos tipos de carácter y su capacidad para llegar a acuerdos, las diferencias entre Catón y César eran más bien ideológicas, república o imperio. Se trataba de un choque de voluntades y filosofías. César anhelaba el poder, el control y los cambios. Catón quería que todo volviera a ser como en la época dorada de Roma, antes de la decadencia, antes de los tiranos y la corrupción. Y si no podía lograrlo, al menos quería que todo se quedara como estaba. Haría todo lo que estuviera en su mano para evitar que las cosas fueran a peor. Y así fue como una fuerza imparable topó contra un objeto inamovible, y el impacto fue, durante un periodo de varios años, explosivo. Durante el triunvirato, cuando César gobernaba Roma con Pompeyo y Craso, nunca se acobardó ante ellos. Mientras hacían campañas para compartir el consulado en el 55 a.C., Catón fue un auténtico incordio, defendiendo las tradiciones ancestrales del Senado ante las nuevas y peligrosas amenazas de César. Lo acusó de crímenes de guerra en la Galia, erradicó la corrupción electoral y creó tribunales anticorrupción. Pero, como mantuvo su política contraria a los sobornos en las elecciones, los políticos corruptos favorecieron a la gente que votara en su contra. No obstante, sería un error pensar que Catón no era capaz de llegar a un acuerdo o colaborar. Plutarco nos dice que no se permitía enemistarse con nadie. Sí, era un terco y obstinado cuando se trataba de defender un bien público, pero cuando se trataba de afrontar las discrepancias personales, siempre se mostraba tranquilo y amigable. Después de perder las elecciones a cónsul en el 52 a.C., sin duda debido a las artimañas de sus enemigos políticos, Catón decidió tomar cartas en el asunto. Era el momento oportuno para que el Senado ordenara el regreso de César. Era lo correcto, en el sentido de que César ostentaba mucho poder y la lealtad de sus formidables legiones podría amedrentar al Senado. Sin embargo, Cicerón, mucho más pragmático, temía las consecuencias. En el año 49 a.C., César regresó a casa. No lo hizo solo. La 13ª legión también cruzó el Rubicón y con ese acto estalló la guerra civil. ¿Era la única opción? ¿Un político menos intransigente podría haber gestionado mejor la crisis? ¿Podría al menos haber elegido una opción que no lo rompiera todo en pedazos? Pues probablemente sí, pero Catón no se preguntaba si su obstinación para hacer el bien traía consecuencias nefastas para el statu quo. Eso era un trabajo para gente como Cicerón, para los teóricos y los sofistas a los que su bisabuelo tanto despreciaba. Al proteger la República, Catón quizás estaba acelerando su destrucción, o quizás estaba fijando unos límites que otros deberían haber establecido mucho antes. En cualquier caso, estaba dispuesto a luchar, como todos debemos estarlo, si somos verdaderos filósofos, en algún momento de nuestra vida. Tras años de discrepancias y desprecios, ahora Catón y Pompeyo estaban en el mismo bando. Ambos blandían sus espadas para proteger a su patria. Un estoico hace el trabajo que hay que hacer. No se preocupa por su reputación. Séneca observó que todas las épocas producen hombres como Clodio, César o Pompeyo, pero no todas las épocas producen hombres como Catón. Muy pocos políticos habrían sacrificado sus vidas por algo tan abstracto como un ideal. Muy pocos habrían seguido adelante si la causa les hubiera escupido en la cara.
Muy pocos tenían esa mezcla de liderazgo y estrategia para llevar a su pueblo tan cerca del éxito. Pero Catón sí lo hizo. Sin embargo, Pompeyo dudó y César ganó la batalla de Farsalia, en Grecia. Catón se retiró hacia el norte de África con la esperanza de seguir con la lucha y dirigió a su ejército en una agotadora marcha a pie a través del caluroso desierto hasta Utica, donde se prepararon para afrontar la última batalla. Era una situación desesperada, a vida o muerte. La victoria no fue para ellos. Con la República derrotada, Catón convocó a los senadores y funcionarios que habían resistido a su lado. Había llegado el momento de que se dirigieran al César y le pidieran clemencia. Y solo les pidió una última cosa: no os supliquéis ni roguéis por mí. Tales súplicas solo permanecen a los vencidos, y Catón no había sido derrotado. Catón creía que en todo lo que era honorable y justo, él había vencido a César. Había defendido a su país. A pesar de todos sus defectos, había demostrado su verdadero carácter. Por eso también creía que había vencido a los enemigos de Roma. Si miramos hacia atrás, es obvio que Catón ya había decidido cómo iba a ser su final. Solo faltaban los preparativos. Intentó persuadir a su hijo para que huyera en un barco. Consiguió que muchos de sus amigos se pusieran a salvo, y luego se sentó a cenar con aquellos que quedaban. Según cuentan, fue una cena maravillosa. Se sirvió vino, se jugaron a los dados las primeras raciones, se pasaron los platos, y como siempre se habló de filosofía. ¿Solo los hombres buenos eran libres? ¿Eran esclavos los hombres malvados como César? Fue una de esas tardes donde el tiempo pasa volando, donde todos los comensales estaban presentes. Con el fantasma de la muerte a la vuelta de la esquina, más de uno tendría la esperanza de que la comida se alargara para siempre. En cambio, Catón sabía que eso no era posible. Así pues, cuando acabaron de comer, empezó a comentar los últimos preparativos del viaje, y como siempre, expresó su preocupación por los amigos que debían hacerse a la mar. Luego abrazó a su hijo y a sus amigos, les dio las buenas noches. En su habitación, Catón se sentó con uno de los diálogos de Sócrates entre sus manos y lo leyó con tranquilidad. Luego fue a buscar su espada que, como había advertido, no se encontraba en la habitación, porque algún amigo tuvo la esperanza de evitar lo inevitable. Había llegado su hora. Su hijo, que sabía lo que su padre pretendía hacer, sollozaba y le rogaba que siguiera luchando, que se mantuviera con vida. Le pidieron a Apolónides que convenciera a Catón de las razones filosóficas contrarias al suicidio, pero las palabras le fallaron y no pudo más que llorar. Cuando recuperó su espada, Catón comprobó el filo con su dedo. «Ahora soy mi dueño», dijo. Después volvió a sentarse para leer su librito una vez más, de principio a fin. En algún momento de la madrugada se desveló. Solo y preparado, hundió la espada en su pecho. No fue un golpe mortal, pero el acero romano atravesó al hombre de hierro de Roma. No había marcha atrás. Retorciéndose, se desplomó en el suelo, despertando a sus amigos que lloraban y se lamentaban mientras él se enfurecía ante el resplandor de la muerte. Un médico intentó coser la herida mientras Catón perdía y recuperaba la conciencia. En sus últimos momentos, Catón volvió en sí, y con la misma determinación feroz y casi inhumana que había exhibido por primera vez de joven, murió a los 49 años, abriendo su propia herida para que la vida se le escurriera más rápidamente. Había perdido su última batalla, contra César, contra las tendencias de su tiempo, contra su propia mortalidad. Pero como diría más tarde Plutarco, nunca se lo puso fácil a la fortuna. ¿Quién se benefició realmente de la muerte de Catón? Las generaciones que se inspiran en su conducta. Una conducta honesta y comprometida hasta el final. No se encuentran muchas estatuas de Catón en Roma, o muchos libros que hablen sobre él. Por alguna razón, los honores fueron para los conquistadores y los tiranos. Pero desde este humilde canal le hacemos este pequeño homenaje a uno de los representantes más fidedignos de lo que significa ser estoico. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Es este uno de los que más me gustó por no ser uno de los más conocidos y porque era alguien que tenía alineada su ideología y su actuar. Este personaje, por cierto, aparece también en la serie de Roma de HBO, así que si quieres verlo desde otra óptica, ahí te emplazo. Por mi parte, nada más. Espero que este capítulo te haya servido para aprender algo del ejemplo de Catón y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Un saludo estoico!